Dinastías estadounidenses, los Kennedy. Capítulo 6. El legado. Os doy las gracias a todos por haber hecho esta noche posible y por todo el esfuerzo que habéis realizado. Bobby Kennedy gana las cruciales primarias de California en su batalla para asegurarse la nominación demócrata a la presidencia. Estábamos felicitándonos unos a otros por lo fantástico que había sido todo. Todo el mundo estaba deseando tomarse una copa y bailar, pensando en todas las cosas maravillosas que el futuro nos albergaba. Somos un gran país, un país desinteresado y un país compasivo. Y mi propósito es convertir eso en mi base para presentar mi candidatura a la presidencia. 4 años y medio después de que su hermano Jack fuera asesinado, Bobby ha puesto su punto de mira en la Casa Blanca. Es un momento de júbilo. Podía llegar perfectamente directo a la presidencia, siguiendo los pasos de su hermano Jack. La gente que amaba a Jack Kennedy amaba a Bobby Kennedy. Había desarrollado un lado más amable tras la muerte de su hermano. Ya no es el despiadado, cínico y obstinado cazamafiosos. Es alguien tan poderoso como el que más, pero que se identifica con la gente común de una manera que nunca se había visto en nadie perteneciente a la capa más alta de la sociedad estadounidense. Ethel, esposa y principal apoyo de Bobby, comparte su triunfo. No estoy haciendo esto en orden de importancia, pero también quiero darle las gracias a mi esposa Ethel. Ethel vive para este momento, porque siempre ha creído que Bobby tiene mucho que ofrecer. Quería que llegara el momento de Bobby, y ahora era el momento de Bobby. Se sentía con mucha confianza cuando se subió al estrado en el Hotel Ambassador. Podías verlo en su cara, sabía que tenía muchas posibilidades. Gracias a todos. Ahora vamos a Chicago y a ganar allí. Gracias a todos. Se suponía que Bobby tenía que dirigirse hacia la derecha y entrar en una sala de prensa. Pero unos niños se interponen en su camino. Kennedy es separado de su guardaespaldas. El gerente del hotel le gira y le indica que salga por la cocina. Su guardaespaldas llega allí demasiado tarde. ¡Un médico! ¡Un médico! El caos es absoluto. Todo el mundo gritando y llorando. Fuimos corriendo hasta el final del pasillo. La cosa tenía muy mala pinta. Han disparado al senador Kennedy. Hay sangre en el suelo. ¡Dios, maldita sea! ¿Por qué? Necesitamos un médico aquí. Recuerdo que le miré y su camisa estaba abierta. Aquello fue impactante. Fue estremecedor. Ethel Kennedy está inclinada sobre él a centímetros de su cara. Puede ver que está gravemente herido. Ted está con el equipo de campaña de Bobby en San Francisco cuando escucha la noticia. Se marcha apresuradamente para estar con su hermano. Está en cirugía. La señora Kennedy está con él. El senador Ted Kennedy ha llegado al hospital. Los médicos nos dicen que la cirugía se prolongará 1 hora más. Me senté junto a mi padre, a ratos durante toda la noche, sosteniendo su mano al otro lado de la cama. La cabeza de mi padre estaba vendada y sus ojos estaban negros, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en la cara. Ted le dice a Ethel: los doctores han dicho que tenemos que quitarle el soporte vital, que esa no es vida para Bobby. Para Ethel, Bobby lo es todo. Siempre ha sido así. Bobby y Ethel juntos por siempre. Ella está en ese momento embarazada de su 11º hijo. Y ahora está perdiendo a Bobby. De la misma manera que Jackie perdió a Jack.
El senador Robert Francis Kennedy ha muerto a la 1:44 de la mañana, hoy, 6 de junio de 1968. Por la mañana, mi hermano Joe entró y dijo, se ha ido. Y aquella tarde lo llevamos a Nueva York. El zumbido penetrante de los motores disminuye cuando el avión se detiene. La mitad del ataúd ya está fuera del avión. La gran tragedia de ese momento es que nunca llegaríamos a ver lo que Bobby Kennedy podría haber logrado. Habría sido uno de los hombres más experimentados en ocupar la presidencia estadounidense desde su fundación. Jacqueline Kennedy, detrás de ella la señora de Edward Kennedy. Aquel sentimiento de esperanza para el país terminaba con Bobby Kennedy, que lo encarnó de una manera que ni siquiera su hermano igualó. Era como si hubieran pinchado un globo, simplemente desapareció. Las puertas de San Patricio se han abierto solo durante 10 minutos y miles de personas han comenzado a realizar el recorrido para presentar sus respetos al cuerpo del senador Robert Kennedy. Durante 2 días, los ciudadanos formaron colas que llegaban a 25 manzanas de distancia de la Catedral de San Patricio para pasar frente al ataúd de Kennedy. Durante el funeral, 2000 personas abarrotaron la catedral. Entre ellas estaban los ricos, los poderosos y los famosos, pero también los pobres y los desposeídos, agricultores, gente que se sentía cerca de RFK. Joe, el padre de Bobby, está demasiado enfermo para asistir al funeral. Ted, su único hijo varón superviviente, pronuncia el elogio. Tenía que ser puesto a prueba de inmediato. El mundo lo estaba esperando. Mi hermano no necesita ser idealizado o engrandecido en la muerte más allá de lo que fue en vida. Debería ser recordado simplemente como un hombre bueno y decente, que cuando veía el mal intentaba corregirlo, cuando veía el sufrimiento intentaba sanarlo, cuando veía la guerra intentaba detenerla. Como él mismo dijo en muchas ocasiones, algunos hombres ven cosas que suceden y exclaman, ¿por qué? Yo sueño con cosas que nunca han sucedido y digo, ¿por qué no? El cuerpo de Robert Kennedy se transportó en tren en un viaje de 8 horas desde Nueva York al Cementerio Nacional de Arlington, el lugar de descanso final de su hermano Jack. Mi padre organizó el viaje del tren fúnebre y fue una experiencia increíble. 365 kilómetros con gente a ambos lados de la vía, con carteles, y fue una experiencia realmente conmovedora. Yo iba en ese tren mirando, contemplando, bueno, aquella imagen extraordinaria. Había gente que tenía carteles que decían, adiós, Bobby. Había monjas, sacerdotes, rabinos, y había hippies y soldados. No se me ocurre ninguna persona que hubiera podido atraer esa cantidad y esa diversidad de población para decirle adiós. Ted fue capaz de mantener la compostura durante el funeral, pero el tren fúnebre con los miles de personas que fueron a encontrarse con él a lo largo de todo el trayecto fue más de lo que Ted pudo soportar.
Y aquello marcó un cambio importante en la vida de Ted. Él siempre había sido el hermano menor de una u otra manera. Sus 3 hermanos mayores habían muerto en actos violentos. Y el hermano pequeño termina siendo el cabeza de familia. Y todo el mundo está mirando a Ted ahora para que tome el mando. Tiene solo 36 años. Espero que los miles de personas que han enviado sus expresiones de simpatía y condolencia a Ethel Kennedy, a mi madre, a mi padre y a los demás miembros de la familia Kennedy se den cuenta de la fuerza y la esperanza que han dado a los miembros de la familia durante estos últimos días. Ahora a mi madre le gustaría decir unas palabras. Quiero extender nuestro agradecimiento a todos vosotros. Rose no era propicia a los grandes despliegues emocionales. Podía armarse de cierta valentía debido a sus convicciones religiosas. Y también comprendía lo que era importante para el país. Debemos seguir manteniendo los principios que defendió Bobby. Su devoción y dedicación son familiares para nosotros. Solo sirvió para poner más presión, creo, sobre Ted, porque toda una serie de nuevas expectativas se proyectó sobre él. Ted llevaba demasiado peso sobre sus hombros, estando simplemente a la sombra de los extraordinarios JFK y RFK. Era el hermanito pequeño. Era la criatura de sus padres, ya mayores, el adorado hermanito de sus 8 hermanos mayores. Se suponía que tenía que ser mono, divertido, algo travieso y adorado. En 1968, Ted y Joan Kennedy celebran su 10º aniversario de boda. Tienen 3 hijos, Cara, Edward Jr. y Patrick. Ted Kennedy y su primera mujer, Joan, tuvieron una relación muy difícil. Ted es conocido por su descontrol, que incluso aumenta tras la muerte de Bobby. Bebía demasiado, alternaba con demasiadas mujeres. En muchos sentidos, se estaba autosaboteando. Un año después de la muerte de Bobby, Ted asiste a una reunión del antiguo equipo de campaña de su hermano en la isla de Chappaquiddick, en Massachusetts. Teddy consideró que era importante para él ir en representación de Bobby, así que acudió con su chofer. Se celebra una fiesta y hay muchas mujeres. Y él le coge las llaves a su chofer y sube al coche con una mujer joven. Su nombre es Mary Jo Kopechne. Mary Jo Kopechne había trabajado para Bobby en la campaña de 1968 y Teddy iba, según su versión, a acercarla al ferry que la llevaría a su hotel. Pero tomó un desvío totalmente equivocado. Y era un desvío equivocado muy improbable, porque la carretera por la que transitaban estaba asfaltada directamente hasta el ferry. Si tomas un desvío brusco a la derecha para entrar en un camino de grava como el camino por el que se desvió Teddy, es imposible hacerlo por error. El 18 de julio de 1969, el senador Ted Kennedy y la antigua ayudante de campaña de su hermano, Mary Jo Kopechne, se marchan de una fiesta juntos en la isla de Chappaquiddick. Y la oscuridad era absoluta, mientras se dirigían a una playa que tenía un puente de madera muy desvencijado que cruzaba un canal de aguas muy rápidas. Y su coche se salió del puente. Él dijo en su testimonio que no recordaba cómo había escapado, que se sumergió todas las veces que pudo para intentar sacar a Mary Jo. Después de intentarlo un par de veces, abandona el lugar. Él dijo que finalmente regresó a la habitación de su hotel en Edgartown y se quedó dormido. Esperó 9 horas para denunciarlo. Aquello resultó incomprensible para la mayoría de la gente. Un buzo recupera el cuerpo de Mary Jo Kopechne a la mañana siguiente.
Tenía 28 años. La muerte en Chappaquiddick fue una tragedia absoluta por sí sola, pero la forma en que Teddy la gestionó la empeoró infinitamente. Todos los primeros movimientos fueron para proteger a Teddy. Solo se hablaba de la reputación de Teddy, la carrera de Teddy y del legado de los Kennedy. Nada acerca del hecho de que Mary Jo Kopechne murió de una manera que debió ser horrible. Mary Jo es enterrada 3 días después. Ted, Joan y Ethel asisten al entierro. Ted consideraba firmemente que su esposa, Joan, debía acompañarle al entierro de Mary Jo como señal de que no había nada que le hiciera dudar de su comportamiento. De manera que Joan Kennedy, embarazada y en reposo, tuvo que estar a su lado. Y más tarde, desgraciadamente, sufrió un aborto espontáneo. Los Kennedy se han sobrepuesto a la tragedia y al escándalo anteriormente, pero la muerte de Mary Jo en Chappaquiddick amenaza con manchar el nombre de la familia para siempre. Gravita el sentimiento de que Teddy, en una familia conocida por su valentía, actuó como un cobarde y que probablemente hubiera intentado salvar su pellejo en lugar de salvar una vida, y eso deja una cicatriz en él. Al final, el fondo de la cuestión es que debido a la imprudencia de Ted, murió una mujer. El senador Edward Kennedy se declara culpable de abandonar la escena de un accidente. Debido a su inmaculado historial, recibe una suspensión de la pena. Teddy rompe finalmente su silencio y aparece en la televisión y se dirige principalmente a los votantes de Massachusetts, pero también se dirige al pueblo estadounidense y al mundo. Conciudadanos, he solicitado esta oportunidad para dirigirme a la gente de Massachusetts acerca de la tragedia que tuvo lugar la noche del pasado viernes. Entendería perfectamente que algunos considerasen necesario que presentara mi dimisión. Así que os pido esta noche que meditéis sobre ello conmigo. Al enfrentarme a esta decisión, busco vuestro consejo y opinión. Al tomarla, busco vuestras oraciones. Yo creo que Kennedy debería mantenerse en el cargo. Es solo un acto de Dios, se podría decir. ¿Le votaría de nuevo? Sin duda. Pensamos que él es humano, las personas cometen errores. Creo que será el próximo presidente de Estados Unidos. En una proporción de 10-1, la gente respondió con cartas y tarjetas diciendo: por favor, mantente en el cargo. Animado por el apoyo público, Ted decide continuar con su carrera de senador. Gracias y buenas noches. Inmediatamente después del suceso de Chappaquiddick, Joseph Kennedy fue una víctima más de la tragedia. En aquella época, Joe estaba confinado en una silla de ruedas y no podía hablar. Sin embargo, entendía todo lo que estaba ocurriendo, lo que debió suponer su propio infierno privado. Teddy ve llorar a su padre y comprueba la devastación que está sufriendo. Y Teddy sabe, en 1969, después de lo sucedido en Chappaquiddick, que él es el causante de ello. Y piensa que es el responsable de que su padre haya perdido las ganas de vivir. Solo 4 meses después de la tragedia en Chappaquiddick, Joseph Kennedy muere en la casa familiar de Hyannisport, a la edad de 81 años. La muerte de Joe es otro momento devastador para los Kennedy, puesto que había sido desde el principio el arquitecto de todos sus sueños y ambiciones. Fue un hombre que vivió realmente para su familia y su dinastía. Joseph Kennedy, a pesar de todos sus defectos, y por Dios que tenía muchos, era un padre extraordinario. Sus hijos lo amaban, lo respetaban y lo honraban. Joe Kennedy muere con su familia sumida en el escándalo. Ted debe buscar ahora la redención. El escándalo de Chappaquiddick trastoca por completo las ambiciones políticas de los Kennedy. Siempre hubo desde el principio un plan,
Y en ese plan JFK era el primero de la saga, Bobby era el siguiente y luego venía Ted. Pero creo que en su fuero interno, Ted no sentía que era digno de recoger el testigo familiar. ¿No piensa reconsiderar su decisión de no postularse a la presidencia? Rotundamente no, de ninguna de las maneras. ¿Nunca? Ya he contestado a eso. Eso es mucho tiempo, ¿no crees, senador? Hay puestas sobre ti unas expectativas sobre lo que se supone que debes hacer y todos los que te rodean te colocan en esa tesitura. De modo que es casi como una conspiración. ¿Qué tendría que pasar para que cambiara de parecer? No tengo un calendario preciso. Pero el momento adecuado no llegaba nunca. Chappaquiddick le apartó de la carrera en el 72 y en el 76 entró en escena Jimmy Carter. En 1973, al hijo mayor de Ted y Joan, Edward Jr., le diagnostican un cáncer y tienen que amputarle una pierna. Entonces, Ted Kennedy encontró su misión en la vida que tenía que ver con la reforma de la atención sanitaria. Se sintió indignado al comprobar que una persona con una enfermedad grave podía ser rechazada simplemente porque no tenía medios económicos para procurarse atención médica. Y mientras tenga voz en el Senado de Estados Unidos, la usaré para impulsar el programa electoral demócrata que exige atención sanitaria de calidad para todos los estadounidenses por derecho y no por cuestión de privilegio. Comenzó a dedicarse a esa causa, pero todavía sentía que algún día se postularía como presidente. Después de 16 años en el Senado, Ted ve su oportunidad de apuntar hacia la Casa Blanca. 1979 es un momento extraordinariamente importante en la historia de Estados Unidos, donde se viven las secuelas de la revolución islámica en Irán. Con estadounidenses tomados como rehenes en Teherán, una humillación inconcebible. La situación en las gasolineras ha empeorado hoy. Había inflación. La economía estadounidense no iba muy bien. Pido al Congreso que me dé autoridad para suspender el racionamiento de combustible. El presidente parecía débil, el Partido Demócrata parecía débil. Ha llegado el momento de Ted Kennedy, porque los demócratas liberales están irritados con Jimmy Carter y están listos para una restauración de la dinastía Kennedy. Pero es importante recordar que Kennedy se enfrenta a un desafío formidable, puesto que está intentando desbancar a un presidente en funciones de su propio partido. ¿Oficina del senador Kennedy? La familia está dividida respecto a la postulación de Teddy a la presidencia en 1980. Joan creía que Ted tenía mucho que ofrecer y todavía lo amaba, pero en ese momento estaban separados. Su madre no quería que se presentara por temor a que fuera asesinado. Pero una vez que tomó la decisión, todos se involucraron. Ted se prepara para lanzar su campaña. Aparece en la televisión nacional entrevistado frente a millones de espectadores por Roger Madd. Yo estaba allí de pie a pocos metros de distancia cuando Roger Madd comenzó su entrevista con Kennedy. Senador, ¿puede decirme si es optimista sobre el futuro de este país? Diría que tengo esperanzas en el futuro y soy básicamente optimista al respecto. Roger Madd comienza haciendo preguntas bastante sencillas, lanzando bolas blandas, por así decirlo. Pero de repente, Madd hace la pregunta clave. ¿Por qué quiere ser presidente? Bueno, yo... Se trastabilla, balbucea y ni siquiera es capaz de completar la frase. La razón por la que me presento es que creo firmemente en este país que tiene más recursos naturales que cualquier otra nación del mundo. ¿Qué le pasa a este tipo? Ni siquiera es capaz de responder a Roger Madd por qué quiere ser presidente. ¿Por qué deberíamos votar por él? La presión por triunfar era abrumadora. La responsabilidad de ser un Kennedy y postularse a la presidencia después de sus hermanos fue una carga demasiado pesada para él. Este país no está preparado para tocar a retirada. Está dispuesto a resistir. Y yo también. A pesar de que Kennedy continúa entablando una batalla enérgica, nunca supera aquel tropiezo nada más comenzar.
Cuando Ted llega a la Convención Nacional Demócrata, está tan detrás de Carter que no le queda más remedio que abandonar. Para mí, hace unas horas, esta campaña ha llegado a su fin. Pero para todos aquellos que han sido el objeto de nuestra preocupación, el trabajo continúa. La causa perdura. La esperanza todavía vive y el sueño nunca morirá. Es uno de los mejores discursos políticos de todos los tiempos. Si hubiese tenido el 1% de ese ímpetu, solo el 1% al responder a Roger Matt al comienzo de la campaña, podría haberse convertido en presidente de Estados Unidos. Las ambiciones presidenciales de Ted Kennedy han concluido. Su matrimonio con Joan ha terminado. Ted dedica los años de Reagan a trabajar en el Senado. No seré candidato a la presidencia de Estados Unidos en 1984. Está claro para todos, incluso para él, que nunca tendrá otra oportunidad de presentarse a la presidencia. De modo que el testigo pasa a la siguiente generación. Hace más de un cuarto de siglo, mi padre se presentó ante vosotros para aceptar la nominación a la presidencia de Estados Unidos. Al participar en la convención de 1988, es obvio que John Jr. debía ser consciente de que una vez que adoptas un papel público como hijo del mártir John Kennedy, la gente comenzará a preguntarse ¿a dónde lleva esto? Gracias. Desde que era un niño, a John Kennedy Jr. se le ha considerado el heredero natural del trono de los Kennedy. John Kennedy Jr. se convierte en un icono desde el mismo día en que cumplió 3 años, el día del funeral de su padre. Cuando su madre se inclina y le dice, ahora puedes saludar a papá y decirle adiós. Y así lo veían los estadounidenses, seguros de que algún día reemplazaría a su padre. Jackie Kennedy les transmitió a sus hijos 2 legados contrapuestos. Uno era proteger su privacidad y el otro, explotar su fama. Yo conocí a Jackie como una madre maravillosa y abnegada. Solía decir, si te equivocas criando a tus hijos, nada más de lo que hagas en la vida importará mucho. JFK Jr. posee el encanto de sus padres, pero carece de su ambición desmedida. Creo que su tío pensó más en su futuro político que él mismo. John nunca quiso que lo encasillaran. Nos conocimos en la universidad. Viví con él durante 2 años fuera del campus. Todo lo que hacía estaba sometido al escrutinio, lo bueno y lo malo, los éxitos y los fracasos. Cuando John Jr., graduado en la Facultad de Derecho, suspende sus exámenes de abogacía, es noticia de primera plana. Regresaré en julio y aprobaré entonces, o aprobaré la próxima vez, o aprobaré cuando tenga 95 años. Estaba harto de la prensa. Hizo todo lo posible para mantener en secreto su matrimonio con Carolyn Bessette y celebró la boda en una isla remota frente a la costa de Georgia. Jackie no vive para ver a su hijo casado. Muere de un cáncer en mayo de 1994 a la edad de 64 años. Estaba lleno de paparazzi y todos se abalanzaban sobre él. Recuerdo que en un momento dado les grité, «Marchaos, es su madre, dejad al chico en paz». Jackie se había casado con el magnate y naviero griego Aristóteles Onassis y había enviudado por segunda vez. Pero quiso ser enterrada en el Cementerio Nacional de Arlington junto a su primer esposo, Jack. Jackie Kennedy siempre será recordada por su coraje tras el asesinato de su marido y por cómo ese coraje contribuyó a despertar un sentimiento de unión en Estados Unidos y creo que también en el resto del mundo. Pero después de la muerte de Bobby, sintió que sus hijos podían ser los siguientes. Pensó, si van a por los Kennedy, entonces mis hijos son objetivos. La decisión de Jackie Kennedy de apartar a su familia del foco de atención sin duda los protegió. Una de las consecuencias no intencionadas fue que cuando crecieron hubo una verdadera fascinación por ellos. Damas y caballeros, les presento a George. En 1995, John Jr. elige su propia ruta hacia la política. Lanza una revista que combina la política con la cultura de las celebridades.
George, bautizada así en honor a nuestro primer presidente, se ha diseñado para ser la Rolling Stone de la política. Creo que quería demostrar su valía mediante su propio esfuerzo y trabajo. Demostrar que podía hacer algo que se considerara exitoso por sí mismo, sin que le viniera dado por sus antecedentes, por su apellido, etc. Creo que no había visto a tantos de ustedes reunidos en un solo lugar desde que se anunciaron los resultados de mi primer examen de abogacía. Así que me alegro de verles a todos de nuevo. Esta es la portada con Cindy Crawford, y en el interior hay un artículo escrito por Madonna. La revista George se publica, algo que a su madre le habría encantado, y versa sobre política, algo que a su padre le habría encantado. Está todo ahí, servido en bandeja de plata. Cuando JFK Jr. lanzó la revista George, la prensa sonrió, vaticinando su fracaso, pero en realidad fue bastante inteligente. En muchos sentidos, la revista George le persuadió de que podía ser un buen líder para la gente. Al abrazar la vida pública como fundador de la revista George, John Jr. alimenta las especulaciones de que finalmente podría postularse para un cargo. El claro sentimiento que percibió de los sindicatos y de figuras de los medios de comunicación fue: sí, este es tu momento. Eso sugiere que no has renunciado a la idea de entrar en política. No lo creo. Vamos, John. Nadie me había hecho esa pregunta antes. ¿En serio? Es que soy muy original, ¿verdad? El 16 de julio de 1999, John Jr. pilota su propia avioneta para acudir a la boda de su primo Rory en Cabo Cod. Le acompañan su cuñada Lauren y su mujer Caroline. Llevaba volando un tiempo relativamente corto y despegó tarde. La noche caía cuando sobrevolaba el área de la ciudad de Nueva York. Mi equipo de la CNN me llamó para decirme que el avión de John Kennedy había desaparecido. Estaba completamente angustiada, como todos sus amigos y toda su familia. La unidad de búsqueda y rescate ha movilizado todos sus recursos. Después de una búsqueda de 5 días, los buzos de la Marina recuperan 3 cuerpos entre los restos frente a la costa de Martha's Vineyard. Las cenizas de John, Caroline y Lauren se esparcen en el mar. Una misa conmemorativa privada se celebra en Nueva York. A Ted Kennedy parece caerle siempre la tarea de elogiar a todos los que la vida se ha llevado demasiado pronto. Creo que el momento más difícil del funeral fue el elogio de Teddy, cuando al final dijo que John poseía todos los dones menos la experiencia de los años. Creo que esa frase encarnó no solo la tragedia a nivel personal, sino también la tragedia por lo que John pudo llegar a ser para el país. En los albores del nuevo milenio, Ted sigue portando las esperanzas y ambiciones de los Kennedy. No cederé ante nadie en mi compromiso sobre este asunto. Lo llaman el rey de la montaña, ocupado en cuestiones importantes: sanidad infantil, atención médica, derechos civiles, educación, salario mínimo, control de armas. Su historial legislativo es legendario. ¿Cuándo se pondrá duro el Departamento de Justicia con los delincuentes de cuello blanco? Descubre la manera de tender puentes entre esos abismos imposibles que son raza, política y clases sociales. A mis amigos en el Partido Republicano les digo: bienvenidos al debate sobre educación. Es uno de los grandes legisladores liberales de todos los tiempos. Por fin estamos hablando de atención médica. Le llamaban el león del Senado, y lo parecía por la forma de su pelo, pero lo más importante es que era un hombre muy considerado. Es el irlandés que ama a la gente, al que le encanta contar anécdotas. El político que se siente en plenitud de facultades. Con Barack Obama, finalmente haremos de la atención médica lo que debería ser en Estados Unidos. Un derecho fundamental para todos, no solo un caro privilegio para unos pocos. Ted no vive para haber cumplido su sueño de una atención médica universal. En agosto de 2009, a los 77 años, muere de un cáncer cerebral. Le sobrevive su segunda esposa, Vicky, su primera esposa, Joan, y 3 hijos. Ted había servido como senador de Massachusetts durante casi 47 años. Las mayores expectativas estaban puestas sobre los hombros de Ted Kennedy por ser quien era, pero las superó todas por el hombre que llegó a ser.
7 meses después de la muerte de Ted, su gran causa, el proyecto de salud asequible, se convierte en ley. Fue muy inspirador tomar el gran sueño de mi padre, la cobertura sanitaria universal, y conseguir integrarla en las leyes de esta nación. No solo fue el senador más poderoso de su tiempo, sino que encarnó la figura de un abuelo para muchos de nosotros. Le echamos de menos. Ted inició su camino en la vida como el hijo menor de Joseph y Rose Kennedy y lo terminó como el jefe de una dinastía familiar integrada por más de 100 miembros. La matriarca, la madre de Ted, Rose, murió en 1995 a la edad de 104 años. No se ha ensalzado lo suficiente la capacidad de Rose Kennedy para infundir en su familia la combinación exacta de competitividad y compasión. No existe precedente alguno en una sociedad democrática de lo que ella fue capaz de crear, una estirpe real. Algunas personas disfrutan de una vida normal y mediocre. Otras personas responden a desafíos, aventuras y logros. Eso es lo que somos. Rose vivió lo suficiente para ver servir a su país a una generación tras otra de Kennedys. Hoy todos vosotros, atletas jóvenes, estáis en el estadio. Eunice fundó los Juegos Olímpicos Especiales. Jim fue una embajadora extraordinaria que contribuyó a lograr la paz en Irlanda del Norte. Caroline, la hija de John y Jackie, se convirtió en embajadora de Estados Unidos en Japón. También estoy orgullosa de continuar el legado de servicio público de mi padre. Joseph Kennedy II, el hijo mayor de Bobby y Ethel, sirvió varias legislaturas en el Congreso junto con su primo, Patrick. Kathleen Kennedy Townsend fue vicegobernadora de Maryland. Christopher Kennedy, hijo de Robert Kennedy, ha iniciado su carrera política en Illinois. No sería posible escribir una historia completa de la América moderna sin hablar de los Kennedy y su contribución a esta nación. Pero no olvidemos que no eran unos angelitos. Los periodistas me han preguntado esta tarde qué posibilidades había de lograr un apaciguamiento. Tenían todo tipo de defectos, algunos de ellos muy serios. Se han visto envueltos en multitud de escándalos y han hecho cosas terribles. Entiendo que algunos considerasen necesario que presentara mi dimisión. Pero luego están esos momentos de grandeza. Decidimos ir a la luna y otras muchas cosas, no porque fueran fáciles, sino porque eran difíciles. Y nos inspiraron a hacer cosas que de otro modo no hubiéramos hecho. Somos muy afortunados de que vivieran, sirvieran a este país y tantos años después sigan siendo una inspiración para que toda una nueva generación se implique. Gracias. Gracias. Si tuviera que elegir cuál de las siguientes generaciones llegará a la altura de la generación de Jack Kennedy, me decantaría por la de Joseph Patrick Kennedy III, el nieto de Robert Kennedy, que ahora es miembro del Congreso. Hoy estoy aquí como orgulloso hijo de inmigrantes irlandeses para transmitir un mensaje a las familias de inmigrantes. Entendemos vuestra disposición a atravesar océanos, montañas, desiertos y zonas de guerra, porque cualquier padre haría lo mismo por sus hijos. Sabemos lo que habéis arriesgado para darles un futuro mejor y sacrificado para ser parte de este país. Ese muchacho podría unir al país. Soy Joe. Sé quién eres. Representa esa especie de liberalismo humanista que preconiza el mensaje de todos juntos hacia adelante, algo que no veíamos desde hace mucho tiempo. De modo que cualquiera que piense que la historia de los Kennedy se detuvo con Ted Kennedy no conoce a los Kennedy. Todavía les queda cuerda para rato. Si surge una nueva generación de Kennedys que piensen más en lo que pueden hacer para su país de lo que pueden hacer para sí mismos, sería realmente importante, parafraseando las palabras del presidente Kennedy en su toma de posesión. Y por tanto, mis conciudadanos estadounidenses, no preguntéis lo que vuestro país puede hacer por vosotros. Preguntad lo que vosotros podéis hacer por vuestro país. Conciudadanos del mundo, no preguntéis lo que Estados Unidos hará por vosotros, sino lo que juntos podemos hacer por la libertad del hombre.